al 609-224716 y tiempos ya para pasárselas a Javier Cabrera, analista de XTB. Javier, muy buenos días. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, fiesta en las bolsas, lo hemos visto en Asia, en los futuros que se mantienen en Wall Street, Europa fuerte y el IBEX superando los 19.000 puntos. Esa fotografía, empezando por el IBEX 35, ¿cómo lo ves? Sí, como comentabas, pues lo cierto es que ese acuerdo de paz, aunque todavía no esté firmado, pues ha generado mucho optimismo, ¿no? Vemos que el IBEX 35 ha abierto con una vela alcista muy importante, después es verdad que ha corregido un poquito ese movimiento, pero bueno, en cualquier caso, pues el acuerdo es muy positivo porque supondría abrir el estrecho de Hormuz, que es el principal problema que ha tenido la cadena de suministro global en los últimos meses. Una relajación de los precios del petróleo, que también están cayendo pues alrededor del 5%, supondría también una rebaja en la aceleración de los precios y eso pues lógicamente tiene un efecto positivo en toda la economía. Y además pues aquí vemos como el IBEX, que ya estaba ciertamente rompiendo una zona de una resistencia, pues con el movimiento de hoy confirma esa ruptura. Vale, bueno, pues si te parece vamos con consultas y te pregunta Antonio López ¿qué tal ves a la acción CELF? El ticker es ZELZ, Z de Zaragoza, E de España, L de Lugo y Z de Zamora. No la tenemos. ¿No? Vale, bueno, también No. tiene Salesforce, te pregunta por Salesforce. Dice que la tiene Vale. en negativo. Sí, Salesforce, pues bueno, aquí estamos viendo cómo ha acumulado una tendencia bajista muy importante por esos miedos a que la inteligencia artificial acabe con la mayoría de empresas de software, pero es verdad que parece que ha encontrado cierto suelo, ¿no? De hecho, pues el pasado viernes tocó esa zona de soporte de los $164,70 por acción. Y ahora pues parece que se va a dirigir a una tendencia algo más lateral, ¿no? De hecho, vemos como la zona de resistencia la tenemos en los $201 por acción. Yo creo que aquí pues el inversor en principio no debería de esperar grandes repuntes porque el sentimiento, la situación sigue siendo bastante mala, pero bueno, es verdad que por lo menos ha perdido algo de fuerza ese movimiento bajista y ahora pues está encontrando un suelo, ¿no? Entonces creo que el inversor pues podría buscar tratar de encontrar esta diferencia y ahora pues nos deberíamos dirigir de nuevo a esa zona de resistencia a los $201 por acción, pero este nivel sí que es más complicado de romper. Vale, vamos con una llamada. Santiago, muy buenos días. Hola, buenos días. Díganos. Quería por favor preguntarle al señor analista, porque tengo Farmamar y ya el señor analista ya lo tendrá en la mente, que perdió el 20%, el 22% el viernes, si debería, o sea, la tengo en pérdida como un 15 o un 16. Si debería seguir con ella o analizarme, a ver, por favor, porque estoy un poco preocupado. Nada más y muchas gracias. Gracias a usted, Santiago. ¿Cómo ves a la española? Sí, a ver, la caída que sufrió el viernes pasado pues era muy fuerte, ¿no? Ya venía cayendo con bastante fuerza en las últimas sesiones y el viernes terminó de caer con mucha fuerza, ¿no? A ver, aquí pues bueno, podríamos fijarnos en las zonas de soporte de los $70,60 por acción, que los ha perdido, ¿no? Y al final, pues bueno, algo que está en caída libre, es verdad que hoy ha remontado ligeramente, en parte yo creo que también por el optimismo del mercado, pero bueno, no tiene demasiado buena pinta, ¿no? Yo creo que aquí en este tipo de compañías, y más si el inversor pues no tiene nada claro esa tesis, pues casi que es mejor salir, ¿no? Muchas veces es mejor consolidar pérdidas que aguantarlas para esperar un rebote que puede que no llegue. Es verdad que está ligeramente en la zona de sobreventa, aquí lo que podríamos esperar es cierto rebote, pero creo que la tendencia no es demasiado positiva. Al final, pues bueno, no hace falta ni poner las medias móviles porque ya se ve que lo ha perdido. Entonces, si la tesis del inversor ya no le convence, pues creo que es mejor salir del valor. Vale. Vamos con más consultas. Dice
Soy Fernando de Cádiz. Dice, buenos días. Estaba interesada en la compañía francesa OVH. ¿Qué precio sería para entrar? OVH. Vale. No sé si la tiene, sí. Bueno, pues mira, aquí vemos una compañía con una subida muy importante, ¿verdad? Que ha parado un poco la subida, buscando aquí consolidar ciertos niveles. Está en los 16 con 50 euros por acción. Yo creo que aquí pues tenemos una zona de resistencia a los 17 con 2. Pero bueno, el movimiento sigue siendo bastante positivo, ¿no? Al final yo creo que la tendencia ha cogido bastante fuerza. En un principio lo que podríamos esperar es cierta consolidación en estos niveles. Entonces creo que aquí el inversor pues, debería de tener un poquito más de paciencia, pero bueno, en principio el movimiento es bastante positivo, ¿no? Pues vemos que está por encima de su media móvil de 28 sesiones, o sea que la tendencia alcista debería de continuar. Vale, vamos con más consultas. Dice, buenos días, tengo Amadeus a 51 euros. ¿Qué me recomienda? La consulta es de Carlos. Amadeus. Pues Amadeus es otra compañía que de hecho el gráfico se asimila mucho con el que hemos visto de Salesforce, porque también ha sufrido una caída muy importante por culpa de esos miedos de la inteligencia artificial, ¿no? Aquí en este caso pues no está en la zona de soporte, está todavía lejos de la zona de soporte, que está en los 47,80 euros por acción, y tiene una resistencia en los 54 o 55 euros por acción, ¿no? Con los rebotes de hoy, pues parece que el sentimiento es un poquito más positivo, pero bueno, creo que es un valor que al final el inversor, el operador va a tener que operar dentro de ese rango lateral, ¿no? No tiene mucho más recorrido de momento. Vale, vamos con una llamada. Fernando, muy buenos días. Hola, buenos días. Díganos. ¿Hola? Sí, le escuchamos. Vamos a ver, tengo Acerinox con un 33% de beneficio, y también tengo Arcelor, que son del mismo sector, con un 30%. ¿Qué le parece? ¿Las mantengo o sigo la tendencia de la subida? Ya me parece bastante un 30%. Muchas gracias. Pues gracias a usted y enhorabuena por esa rentabilidad, Javier. Vale, bueno, pues son dos compañías que además es verdad que ArcelorMittal se había visto muy perjudicada por el conflicto, Acerinox no tanto, ya estaba teniendo un comportamiento bastante positivo. Vemos cómo rompió una zona de resistencia alrededor de los 13,5 euros por acción y ha subido con mucha fuerza, ¿no? Aquí vemos que está ligeramente en la zona de sobrecompra, en parte también porque hoy ha abierto con un gap alcista relevante. Pero bueno, es verdad que las subidas son muy importantes, pero creo que la tendencia es bastante positiva, ¿no? De hecho, con este acuerdo de paz, pues deberíamos de seguir viendo ciertos repuntes, tanto en Acerinox como en ArcelorMittal. Es verdad que es probable que ArcelorMittal tenga algo más de rebote porque estaba más expuesta a esta crisis que habíamos comentado, ¿no? De hecho, es verdad que tenemos cierta subida, pero porque habíamos sufrido una caída muy importante. La zona más relevante de resistencia estaba en los 57 euros por acción, y ahora mismo estamos en los 61, es decir, el rebote no ha sido tan fuerte, ¿no? De hecho, había vuelto esta resistencia para usarla como soporte. Entonces, pues Acerinox quizás las subidas a más corto plazo estén ya recogidas en el precio, ¿no? El optimismo. En el caso de ArcelorMittal, pues es probable que todavía tenga más recorrido después del acuerdo de paz. Vale, vamos con más consultas. Te pregunta Pérez R. Dice, buenos días, ¿me puedes analizar para entrar en Palantir del Nasdaq? Palantir. Vale. Palantir también ha sufrido caídas muy importantes, ¿no? Es cierto que estaba cotizando a múltiplos muy exigentes, y cuando una compañía cotiza esos múltiplos, pues es peligroso. ¿Qué es lo que ocurre? Ahora mismo está en una zona de soporte. Este movimiento puede ser peligroso porque, bueno, pues no está nada claro que la compañía vaya a rebotar, ¿no? Cuando operamos en estos canales laterales, pues normalmente, como hemos dicho,
pues pueden permanecer ahí durante mucho tiempo, pero también existe ese riesgo de que pierda los $128 por acción y siga con una tendencia bajista muy importante, ¿no? Pues esto haría bastante daño al bolsillo del inversor. De hecho, pues bueno, podemos ver si estamos en una zona de sobreventa o no, y de hecho es que ni siquiera estamos en esa zona de sobreventa, es decir, pues todavía hay probabilidades de que pierda los $128 por acción. Hoy es probable que tenga cierto rebote por el optimismo alrededor de las bolsas, pero en cualquier caso yo sería bastante conservador con este tipo de valores. Uh-huh. Vamos con más consultas. Por YouTube, Alejandro Gómez te pregunta, ¿cómo ves a Eni? Dice, con la bajada del petróleo y el fin de la guerra, ¿es mejor vender o mantener? Eni, italiana. A ver, este valor, pues claro, justo lo que ha comentado, ¿no? Si finalmente se materializa la firma de ese acuerdo de paz, pues es probable que tenga caídas algo más profundas. De hecho, el mercado ya en parte lo estaba descontando, por eso estaba en un movimiento lateral muy importante. Hoy lo pierde ligeramente, pero bueno, realmente continúa un poco en este movimiento lateral, ¿no? Aquí la clave es que no pierda con demasiada fuerza los 22,27 euros por acción, pero es verdad que en principio en el corto plazo podría tener incluso aún más caídas, ¿no? Venimos de un movimiento en el que había roto la zona de resistencia en los 16,52, ¿no? Y desde entonces han sido subidas muy pronunciadas y después el canal lateral. Entonces, todavía no es probable que vuelva a estos 16,52, pero sí que podría alcanzar un término medio, porque por un lado sus beneficios van a seguir siendo importantes con estos precios, pero por otro lado, pues ya el precio del petróleo se va a relajar bastante. Entonces, creo que la clave va a ser pues si va a perder estos 22,27 o no. Santiago Malonraz te pregunta, ¿cómo ves una entrada en ACS? La de Florentino Pérez. Pues ACS, que también acumula una subida muy, muy importante, es verdad que después de resultados generó algunas dudas y está consolidando los niveles actuales, ¿no? Yo aquí pues al final lo que me fijaría es un poco pues en ese cruce de medias móviles. Ahora mismo ha perdido sí, la media móvil de 28 sesiones, que no es ninguna buena noticia, y además pues también está aquí por debajo, está casi por debajo de la media de 14 sesiones, ¿no? En un principio ahora mismo pues ACS yo creo que va a seguir alrededor de estos niveles, porque lleva una subida acumulada muy importante, y el inversor al final pues es normal que tenga cierta recogida de beneficios. Entonces en el corto plazo es probable que no vaya a suponer grandes rentabilidades para los inversores. Medio y largo plazo pues creo que va a seguir con una tendencia alcista. Vale. Más consultas te preguntan. Venga, sí, vamos con la nota de voz. Hola, buenos días. Enhorabuena por el programa. Le quería preguntar al analista cómo ve Infineon. Tengo una posición en él. Si mantengo o deshago posiciones. Voy con ganancias. Gracias. ¿Qué hacemos con Infineon Technologies? Pues Infineon con una subida muy pronunciada, ¿no? Es verdad que ha tenido ciertos movimientos de consolidación, pero bueno, es normal de las subidas en vertical que hemos visto. De hecho, venías de estar en una zona de sobrecompra muy profunda, había aguantado ahí durante un tiempo y ahora ya se ha relajado. No deberíamos ver demasiadas más caídas. De hecho, aquí lo que vemos es como está consolidado ciertos niveles, y con las noticias de hoy pues deberíamos de seguir viendo subidas, ¿no? Tiene una zona de soporte en los $75 por acción aproximadamente, y una zona de resistencia en los 88,4 euros por acción, ¿vale? Entonces, yo creo que va a moverse por este canal durante algún tiempo, pero desde luego la tendencia es bastante positiva. Vale, más consultas. Te pregunta... tenemos una llamada. José, muy buenos días. Buenos días. Díganos. Vale, mira, pues Saphir, que las tengo a 4,77 y parece que no puede con los 4,75, 4,76, no le han gustado. Uh-huh. Y luego ARM, que me salí cuando empezó a bajar, le saqué un 10
y quería volver a entrar hoy, así como está subiendo. ARM que yo creo que puede subir. Ajá. Solamente esas dos. Vale, pues a ver qué le dice Javier. Muchísimas gracias, José. Javier, SACIR y ARM, para ver si entra o no. Vale, pues SACIR, como comentaba, ¿no? Claro, es que le cuesta mucho porque está en un canal lateral bastante importante, es verdad que ha hecho varias intentonas, pero no lo ha llegado a conseguir. Pues su ADX prácticamente no tiene fuerza, ¿no? Podemos ver también sus medias móviles, pero claro, en una situación así es complicada. Es verdad que ha roto la de 14 sesiones, pero bueno, igualmente cuando estamos en un canal lateral tan profundo, la acción necesita algún catalizador para poder romper al alza. Ahora es verdad que ha tenido 2 sesiones muy positivas y sin duda yo creo que si rompe los niveles de 4,77 puede seguir al alza con bastante fuerza, ¿no? Y quizás el catalizador que necesitaba es justamente la noticia de hoy. Así que yo le daría un poquito más de tiempo porque justo podría ser esta semana cuando rompa estos niveles. Y la segunda era ARM. Sí, dice que quería volver a entrar, que se salió y que ahora quiere volver a entrar. Vale, ARM en mercado americano. Vale, ha tenido una subida muy importante, es verdad que ha tenido cierta corrección, pero bueno, ya lleva 2 sesiones de subidas acumuladas bastante relevantes, ¿no? Pues bueno, podemos ver cómo todavía está lejos de la zona de sobrecompra, que eso también es muy positivo. Tenemos una zona de resistencia en los $413 por acción y ahora mismo pues la cotización se dirige hacia ahí, ¿no? Yo creo que la clave va a ser pues esos niveles de resistencia, porque si los rompe, pues podríamos seguir viendo movimientos al alza, ¿no? Yo creo que la clave aquí está en la media móvil de un poquito más de corto plazo, de 14 sesiones, y ahí vemos como el precio está por encima también. Entonces, pues en un principio parece que en el corto plazo va a seguir siendo positivo y afrontando los $413 por acción. Vamos con sector bancario porque Alberto Sevilla te pregunta, que lleva Santander y CaixaBank, y te pregunta si es momento de salida. Vale, pues empezamos por Santander. Nosotros en un principio pues ya no somos tan positivos con la banca, ¿no? Pero porque pensamos que en el más corto plazo pues el atractivo se centra en el dividendo, no tanto en la revalorización de la acción, ¿no? De hecho podemos ver aquí cómo lleva un tiempo en un canal lateral importante, quizás por falta de catalizadores también, ¿no? Unos tipos de interés que podía repuntar, pero era muy íntimamente ligado con el conflicto en Oriente Medio, que tampoco es tan positivo. Entonces, pues es normal que veamos estos movimientos. Hoy al alza muy profundamente, es probable que este movimiento tan al alza pues tenga alguna caída, porque ya sabemos que los movimientos verticales pues suelen tener su contrapartida también en vertical y estamos muy cerca de la zona de sobrecompra, ¿no? Pero bueno, en el corto plazo parece que el comportamiento va a ser algo positivo. Después, en cuanto a CaixaBank, es verdad que ha tenido un poquito mejor comportamiento que el resto de banca española, en un principio porque tiene un negocio más allá de los tipos de interés, ¿no? Sobre todo por la parte de seguros, y bueno, pues con la sesión del viernes y la de hoy, pues ha roto una resistencia importante en los 11,69 euros por acción, ¿vale? De hecho, al final, pues bueno, hoy es verdad que ha abierto muy al alza, pero estamos viendo cómo la vela está empezando a teñirse de rojo con bastante fuerza. Entonces, yo aquí sería un poquito más conservador porque parece que el inversor no lo tiene nada claro. Al final, el rebote pues debería de ser menor, lógicamente, porque venimos de un comportamiento mejor que el resto de la banca española. Por tanto, es probable que las alzas se concentren en otros valores. Vale, vamos con más consultas y te pregunta Paco desde Barcelona, ¿podría analizar Boston Scientific? El ticker que me dice es B de Barcelona, S de Sevilla, X. Vale, la tenemos por aquí. Boston Scientific, bueno, pues una caída muy profunda, ¿no? Ya así
bueno, es que tampoco hace falta mirar mucho más de gráfico, por lo menos a mí no me gusta este tipo de valores, ni siquiera está en la zona de sobreventa y acumula una caída muy importante. No parece que haya tocado suelo. Normalmente cuando se entra en este tipo de empresas, pues corres el riesgo de que siga cayendo, ¿no? Podríamos pensar que ya ha caído demasiado, pero es que puede seguir descendiendo. Realmente, pues bueno, se ha dejado desde máximos alrededor de un 60%, pero puede caer otro 60%. Entonces, este tipo de valores que cae tan en vertical, creo que es mejor no tocarlos. Vale, vamos con más consultas y te pregunta Lucas. Buenos días, querría entrar hoy en Siemens Energy, en el Setra, y vender en 182 o 186 si no pierde 138. ¿Cómo ves Siemens Energy? Pues Siemens, vemos aquí cómo está en esos 155 euros por acción, un movimiento correctivo, pero que en cualquier caso, aunque hoy haya subido y al final la sesión esté un poquito más negativa, es verdad que parece que vemos cierto movimiento de recuperación, ¿no? Un poquito de consolidación de niveles y subida. De hecho, pues venimos a la zona de sobreventa, hemos pasado ya esa negatividad. Yo creo que la clave va a ser pues los niveles de los 160 euros por acción, que de hecho hoy nos hemos acercado bastante, y puede que con el optimismo de estos días pues sea capaz de recuperarlos, ¿no? Al final la tendencia ha cogido incluso un poquito más de fuerza, entonces yo creo que esos niveles son claves. Si los rompen, podría dirigirse de nuevo a la resistencia que tiene alrededor de los 186 euros por acción. Vamos con más consultas. Mirando a la bolsa española, Gus XR pregunta, ¿cree que despertará Telefónica o será la vergüenza del IBEX? Pregunta. Bueno, Telefónica, claro, hablamos de un valor en el que está en plena ebullición el sector, ¿no? Vemos una caída muy profunda, aquí venimos de ese cambio de política de dividendo que no gustó nada al inversor y después cierto rebote, ¿no? Al final, si nos fijamos en el corto plazo, la realidad es que vemos subidas. Claro, todavía estamos muy lejos de recuperar los niveles previos a la cancelación o cambio de políticas de dividendo, y ahora pues hemos tenido cierto parón, ¿no? Cierta consolidación de niveles. Rompimos una resistencia en los 3,93 más o menos euros por acción y ahora hemos vuelto a esos niveles. Yo creo que ahora mismo el valor está en posición de seguir consolidando dichos niveles. Vamos a ver si su RSI está en zona de sobrecompra o no. No, de hecho está bastante lateral. Y su ADX, pues bueno, tampoco muestra demasiada fuerza. Entonces yo creo que va a naufragar en estos niveles durante bastante tiempo. Vale. Sigamos con más consultas y tenemos una nota de voz. ¿Cómo vería el analista una entrada en SACIR y en Grifols? Gracias. Felicidades por el programa. Un saludo. Bueno, esa nota de voz ya les recuerdo que se echa un poquito hacia atrás en nuestro consultorio sobre SACIR. Ya hemos hablado, no sé si puedes hacer una pequeña pincelada, Javier, y Grifols, sobre todo, que es la nueva consulta. Sí, a ver, SACIR, pues en un movimiento lateral importante, es verdad que ha superado medias móviles de 14 y de 28 sesiones. Hoy ha tocado la resistencia a los 4,77. Yo creo que esos son los niveles clave, ¿no? Parece que va a seguir un poco con este movimiento lateral, pero bueno, quizá hoy hemos tenido el catalizador que necesita para romper estos niveles, así que muy importante esta semana. Si rompe los niveles de 4,77, pues es probable que continúe al alza. En el caso de Grifols, pues vemos también un movimiento lateral, pero después de unas caídas muy importantes. En este caso estamos hablando de que tiene un nivel de resistencia a los 9,65 euros por acción y tiene un soporte de los 8,70 euros por acción. Ahora mismo se queda un poco a mitad de camino, pero al final es un valor que tampoco tiene demasiada tendencia, ¿no? Ese es el problema con este tipo de empresas. Pues estamos en un movimiento lateral que podríamos llegar a operar ahí, pero al final pues el recorrido que tenemos es reducido y también tenemos el riesgo de que pueda perder esos soportes. No está ni en zona de sobrecompra ni sobreventa, su ADX tampoco muestra demasiado optimismo. Es un valor que creo que es mejor evitar. Vale, vamos con más consultas y te preguntan, dice
Juan José Álvarez, por favor, analizar el banco Intesa San Paolo de Italia. Volviendo a la banca, pero saltando de Italia. Intesa San Paolo. Vale, pues en este caso vemos también un movimiento algo más lateralizado, ¿no? Es verdad que con la sesión de hoy pues hemos roto o estamos cerca de romper la zona de resistencia de los 5,96 euros por acción. De hecho ha abierto por encima de los niveles, pero el movimiento se ha corregido bastante, ¿no? Yo creo que el optimismo se está moderando a lo largo de la sesión europea. No estamos ni en zona de sobrecompra ni en zona de sobreventa, y su ADX pues tampoco está mostrando demasiada tendencia. Entonces yo creo que el valor va a continuar en estos consolidando estos niveles, y ahora mismo creo que no tiene demasiados catalizadores más allá de lo que hemos conocido hoy, que ya estamos viendo que no ha sido suficiente como para romper esa zona de resistencia. Y vamos con la última del día de hoy. David Radua dice, buenos días, ¿podría comentar Tubacex? Por favor, 5% de pérdidas es lo que tiene. ¿Aguantar posición o salir? Vale, pues Tubacex, que hoy sí que está consolidando unas subidas muy importantes. De hecho, venimos de bajadas. Es verdad que en este caso también estamos dentro de un movimiento lateral, pero bueno, con las subidas de hoy hemos roto los niveles de resistencia de 3.35. Yo creo que la clave va a ser, si hoy cierra por encima de estos niveles y mañana también abre en positivo, pues es muy probable que la compañía siga al alza, ¿no? Yo creo que los próximos niveles interesantes a mirar ya estarían en los 3,56 euros por acción, y después tenemos otra vez otro escalón alrededor de los 3,78 euros por acción, pero bueno, en principio movimiento positivo. Bueno, pues se nos terminó el tiempo. Javier Cabrera de XTV, gracias por este sinfín de respuestas. Muchas gracias, feliz jornada y feliz semana. Muchas gracias, un saludo.